aquí, David Páramo. David, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Yo creo que hay algunos que van a tener que disculparse. Durante las últimas semanas había un ataque frontal en contra de Jesús Seade. Se le acusaba de algunas cosas irrelevantes, como de que era muy optimista. Cuando ser optimista yo creo que es algo totalmente neutral. Es más, si me apuras tantito, es bueno ser optimista que pesimista. Y más cuando tienes un trabajo que tu trabajo es negociar. Si tú dices, ay, no, les voy a decir a... Le voy a decir Es que había no sé, dicho que estaba el Temec a punto de turrón. y estaba a punto de turrón. Segundo, decían que estaba de vendepatrias. Hubo quienes durante las últimas 2 semanas dieron como un hecho que México había cedido de manera inadmisible soberanía y una gran serie de cosas. Tampoco pasó. La negociación fue una negociación muy dura, muy complicada, porque había como muchas pistas. Todos los que estaban en la negociación querían firmar, todos. ¿Y a quiénes me refiero? Me refiero al gobierno de los Estados Unidos, me refiero a la oposición de los Estados Unidos. Hay una anécdota que me contó Jesús Seade, que una vez estaba platicando con Nancy Pelosi, y para picarla le dijo que estaban comiendo. Le dijo, bueno, es que si se aprueba el tratado, y que golpeó la mesa y le dijo, no, se va a aprobar. El problema es cuándo se va a aprobar y cómo. Sí vamos a tener TEMEC. Que le dijo, sí vamos a tener TEMEC. Nada más que hay que ver cuándo y cómo. Será una negociación donde surgieron, en los 3 países, surgieron fuerzas sindicalistas particularmente fuertes. No es casual los movimientos que hizo Napoleón Gómez Urrutia en México, porque son movimientos para dificultar el tema. ¿Cuál era el tema de los demócratas? Sí, México hizo su reforma laboral, pero no le creemos mucho. ¿Qué es lo que hace Napoleón Gómez Urrutia? Mete una iniciativa que no va a pasar, donde dice, no, si en México la contratación es un asco, es una porquería, todos los patrones violan la ley. O sea, es toda una estrategia que había de los sindicalistas. Llegaron al punto en las negociaciones que México dijo, con estas sí caminamos, con estas no caminamos. Básicamente la que más molestaba era esto de los inspectores, ¿no? Era inadmisible. Había una propuesta demócrata que decía, yo puedo mandar inspectores, era en materia de medio ambiente y en materia laboral. Se quedó mucho en la laboral, o sea, como que nos registramos más de laboral, pero tenía que ver también en la parte de ambiental. Yo como no te creo, puedo mandar un inspector. El texto del acuerdo dice, y así se va a quedar hasta donde sé, si hubiera violaciones, dice ofensas, pero no sé por qué dice ofensas, ¿no? Ofensas como violaciones. Sí, ofensas como en el sentido de violaciones. Sí. Reiteradas y continuas. Los demócratas querían quitar. Entonces decían, yo puedo suponer que hay una violación, yo mando a mi inspector, y el inspector puede tener la capacidad de cerrar a la exportación esa planta. Eso es inadmisible. Inadmisible porque viola la Constitución permitir que entraran. O sea, que entren inspectores laborales es lo mismo que entren agentes de la CIA o de la DEA. Además, juez y parte, ¿no? O sea, sí. O sea, ¿estás de acuerdo que desde el punto de vista de un cuarto país, ¿no? Sí, o sea, pero en este caso sería... Si hubiera una investigación o un panel, en el tratado dice, porque en un panel de los 3 países... Pero en eso quedaron finalmente, quedaron, sí. O sea... Serán paneles, ¿no? Serán paneles, porque Estados Unidos decía, yo puedo mandar a mi inspector laboral el día que yo quiera, cuando yo quiera. Insisto, en términos de soberanía es lo mismo que mandar agentes de la DEA, o agentes del FBI. Un inspector, pues, finalmente son funcionarios del gobierno de otro país tomando decisiones. México dijo que no caminaba. El fin de semana antepasado y el fin de semana pasado las negociaciones fueron muy intensas. Y el sábado llegaron a un acuerdo. Bueno, habría quien diga, los muy puristas, el domingo temprano en la mañana, porque había un detallito que arreglaron el domingo, a las primeras horas del domingo, digamos, ¿no? Entonces ahí había que hacer, como se trata de un circo grande, había que hacer una serie de ajustes. México dijo, México puso 2 como condiciones. Dijo, la primera es, queremos ir con nuestro Senado y no decirles que ya está firmado, porque no está firmado, estará firmado mañana. Pero qué líneas se pueden pasar y que en esta reunión que hubo ayer entre los senadores, porque desde el punto de vista estrictamente de práctica legislativa, como es un acuerdo, los senadores pueden aprobarlo o rechazarlo, no lo pueden modificar. Entonces fueron como para explicarles, oigan, esto va a ser, ¿les gusta o no les gusta? Los senadores mexicanos dijeron, va. Segunda condición mexicana,
que vinieran los funcionarios de Estados Unidos y Canadá a México. Que vinieran como pues ya los aguantamos, ya negociamos, ahora terminamos aquí, porque no hubo rondas de negociaciones Ahora, en México. ¿no te llamó la atención que en el tuit que presentamos hace un momento se hable de avances y no de acuerdos? Es que son avances hasta que los firmen. Según el presidente López Obrador tenía mañana una gira. Pero avances puede dar a entender que todavía falta algo por negociar. Yo te diría que está negociado, que ya nada más es firmar. O sea, hasta donde yo tengo información, es el domingo ya estaban de acuerdo y había algunas. O sea, es que no puedes decir avances de la negociación, pues avanzamos tanto que ya terminamos. O sea, es como es una verdad, pero no una. Es una verdad que oculta, que es mentirosa, que es por lo menos confusa. ¿Tú crees que vendrían a hablar de avances? Sí, estamos negociando. Que viniera el representante comercial de los Estados Unidos. Me imagino que no, pero digamos que ahí el lenguaje no es... Es un lenguaje. De hecho, a los senadores ayer les dijeron, estaríamos aprobando esto. No les dijeron, está aprobado. O sea, partiendo de la base que el fin de semana los gobiernos de los tres países dijeron, ya quedamos. Nada más hay que cumplir la otra parte. O sea, la parte donde negocian. Entonces, los avances. No vendría la ministra de Canadá, eso me queda claro. el jefe de asesores del presidente de los Estados Unidos, y el presidente López Obrador no cambiaría. Al presidente López Obrador son cosas que le interesan mucho, ir, por ejemplo, a reunirse con los papás de los niños que murieron que murieron en la guardería ABC. Lo pospuso para el jueves, ¿no? Un tema que tuvieron que negociar en las partes. De que cómo le hacemos, alcanza la agenda. Es la desventaja cuando no tienes y lo digo en serio, es la desventaja cuando no tienes un avión presidencial. Que tienes que... ¿Ya están comprados los boletos? Sí, porque los boletos entonces pues, los cambiamos para mañana, o qué hacemos, cuándo llegan. Porque además tienes que atender. Es la delegación del más alto nivel de Estados Unidos. No pueden mandar a nadie más en este tema, nadie más alto nivel en este tema. Sería una ofensa que nos recibiera la secretaria de Economía, el secretario de Relaciones Exteriores y el subsecretario. Oye, ahora, México aprobó el acuerdo que se firmó en noviembre del año pasado, el Senado mexicano. ¿Crees que vuelva a suceder que el Senado mexicano lo aprueba antes de que quede aprobado? ¿Cuándo terminan las sesiones? ¿El 15? Antes del 15. Si lo firman mañana, antes del 15. Pero a lo que voy es que los congresos, el Congreso de Estados Unidos o la Cámara de Representantes, porque es la que tiene que votar primero, el Senado mexicano y el Parlamento canadiense lo aprobarán simultáneamente. Es muy probable. Yo lo veo como muy probable. Lo veo como que ya sería conveniente, ¿no? Yo creo que ya están de acuerdo todos. Porque si no, México se queda ahí. O sea, yo creo que incluso Nancy Pelosi ya dijo, va. Ajá. Y ya se quita el tema, porque además era un tema que se les podía alargar. Entre más tiempo pase, yo creo que ya... ¿Te acuerdas que hace unos 8 días Nancy Pelosi dijo, quiero ver los textos? Y hubo quien no entendió lo que estaba diciendo. Decía, ya dejemos de hablar, dejémonos de rollo. Pongámoslo en papel. Y los demócratas queremos ver los textos, que fue lo que hicieron las últimas 2 semanas. Estos son los textos, así van a quedar. Entonces, los demócratas dijeron, ya nos sentimos cómodos. Y hoy... En esta parte que no quiero que se pierda, el gobierno de Estados Unidos dijo, Nancy Pelosi se va a reunir con la AFL-CIO. Ellos van a decidir. Con la mayor central obrera con el equivalente a la CTM mexicana, que habían estado particularmente violentos. El tema era, no van a aplaudir, pero si nada más tú haces la boca y dices, va, seguimos. Si no, vemos qué hacemos. O sea, si no, la negociación se detenía. Ya dijeron que sí. O sea, ¿viste que no dijeron? Dijeron, sí, lo vimos. Ahora, el día de mañana está anunciado que en la Cámara de Representantes se presenten los artículos de destitución contra Donald Trump. Lo van a tratar de mantener en 2 vías. O sea, lo van a tratar de mantener en 2 vías porque creo que los demócratas están calculando, Pascal, que si empieza el juicio de destitución y no hay tratado, se les puede problemar el tratado. Y el tratado ha pasado una cosa muy curiosa. Todas las partes querían firmarlo, pero querían obtener alguna ventaja o algo en el camino en medio. En Estados Unidos es claro que Trump está a favor del tratado y que Nancy Pelosi está a favor del tratado. Por las presiones de sus votantes, por las presiones de sus sectores privados, por lo que sea.
o porque, como dice el gobierno mexicano, es bueno para las tres naciones. En Canadá también lo quieren firmar, nada más que Canadá navegó con, sí, aunque a Canadá se le comenzó a complicar durante el proceso de reelección y se le empezó a complicar porque los sindicatos empezaron a ponerse muy violentos. Hubo un movimiento sindical, insisto, que la historia va a contar cómo se coordinaron Napoleón Gómez Urrutia, los sindicalistas canadienses y los sindicalistas de Estados Unidos para tratarlo de reventar. Llegó un momento que todos estamos de acuerdo, y creo que eso influyó en Nancy Pelosi decir, pues no me voy a congelar, pero sí porque de repente parecían congelados los demócratas ante las presiones de los sindicalistas. Los sindicalistas difícilmente se van a pasar al Partido Republicano, difícilmente se pasaría. Entonces, esa negociación, y mañana a las 12 lo que veremos es, pues ya nos juntamos, vamos muy bien, lo firmamos. O sea, ya llegamos a un acuerdo. El adendum, ¿no? Es un adendum. Es un adendum. Sí. Y por eso era importante pasar por el Senado mexicano. Porque el Senado tiene que decir estamos de acuerdo o no con el adendum. Por eso te digo, el Senado mexicano va a decir sí el 15. O sea, antes del 15, o sea, antes de este fin de semana va a estar por el Senado mexicano. Antes de que termine el periodo de sesiones. Antes de que termine el periodo de sesiones lo van a sacar. Porque si no hay que convocar a un extraordinario y eso les daña la Navidad a los señores senadores y eso es impensable. Creo yo que este va a ser el éxito más grande del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. O sea, y que ha sido una buena negociación. Hay que recordar que había mucha duda cuando gana López Obrador qué iba a pasar con la negociación del tratado. O sea, eso yo creo que es una parte que tenemos que recordar y que le dio mucha tranquilidad a todo el mundo que nombraran a Jesús Seade como el negociador en jefe. Jesús Seade, hay que recordar, metió a México a la OMC, fue el número 2 de la OMC, es un experto muy reconocido en arbitrajes internacionales, en paneles precisamente de ese tipo internacionales. Fue un éxito de López Obrador decir, sí que venga mi equipo, sí que se encargue y darle la instrucción de firma lo que pase, 2 cambios, alguno en el sector energético que le pidió que el texto del tratado dijera lo mismo que dice la Constitución mexicana sobre soberanía. Es un asunto que alguna vez me platicaba en Radio Jesús Seade, que era meter como todo un párrafo y que nada más cambiaron la redacción de un párrafo, que todo lo que hicieron fue, ¿por qué no le cambiamos la redacción a un párrafo que diga, que dice lo que dice la Constitución mexicana? Punto. Y que lo firmara. Y creo que Jesús Seade ha hecho un gran trabajo en mantener esta negociación y que la negociación llegue mañana a su final, Pascal. Una cosa más. ¿Será suficiente para darle un impulso a la economía mexicana, esta firma? He estado haciendo durante los últimos días 2 preguntas a los analistas de todos los grupos financieros. 1, ¿cómo termina 2019? 2, ¿cómo se ve 2020? Todos consideran que una pieza fundamental es la aprobación del TEMEC. Hay quienes dicen que podría implicar medio punto del PIB de crecimiento en la economía, si consideramos que va a haber un rebote. Es un rebote aritmético, no es que si no pasara nada en la economía mexicana, creceremos como al 1 o 1.3. Si vienen cosas como el tratado, podrá crecer medio punto más, y si regresa la inversión privada al sector energético, podríamos regresar a los 2 fácilmente. Entonces, calcúlale que entre 0.3 o medio punto del Producto Interno Bruto es la simple firma del TEMEC. Entonces, es una noticia fundamental para la economía. Quita incertidumbre, ¿no? Quita incertidumbre y alienta inversiones. David, Pascal, que te vaya muy bien. Muchas gracias.